buenas amigos, saludos. Una religión sin verdades. Pensemos esto. Es una idea. Es una idea que entra en el nuevo paradigma. El nuevo paradigma, en el conjunto, postula eso, que se nos han colado en la religión tradicionalmente muchas supuestas verdades canonizadas como religiosas, que están ahí y en el fondo no tenían que estar ahí siquiera. No es que sean falsas, no, es que no tenían que estar ahí. Lo religioso no tiene que ver con eso. Las religiones no tienen por qué tener un código teológico, ni filosófico, ni matemático. ¿Existen unas matemáticas cristianas, o musulmanas, o budistas? No. Las matemáticas son aconfesionales. Claro. 2 y 2 son 4. Hombre, eso depende si cree usted en Jesucristo o no, si cree en Buda. No, 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 no. No, no, no. De ninguna manera. Las matemáticas están fuera de toda religión. Y las religiones se pueden servir de las matemáticas, pero no pueden imponerlas, ni pueden, ni deben canonizarlas, ni la matemática necesita de nada de la religión. Son cosas distintas, están en planos distintos. Entonces, ¿por qué nuestra religión? Me estoy refiriendo al cristianismo, claro. También otras, pero vamos, la nuestra sobre todo, y sobre todo el catolicismo, ha hecho de las verdades, de un conjunto de verdades, incluso dogmas. Y entonces miras el credo, el manifiesto principal de lo que es ser cristiano y católico. Creo en Dios, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único y nuestro Señor, que vino, que dijo, que hizo, que tal. Y eso en cuanto a la narración del credo, que al fin y al cabo es un relato, aunque es un relato dogmático. Pero todo lo demás que creemos sobre el absoluto, la relación de Dios con el mundo, la eternidad o no eternidad de Dios, la personalidad de Dios y la personalidad nuestra, el alma, el espíritu, el cuerpo. ¿Pero qué es eso? Tenemos una gran cantidad, una enorme cantidad de elementos filosóficos puros, ¿no? Que claro que se hicieron con los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia eran los paganos helenistas que pasaron al cristianismo, se convirtieron con todo derecho y claro, entonces, pues desde su filosofía, la del ambiente, la del momento, la de la época, la de la cultura dominante, pues se preguntaron, ¿y qué es esto de creer en Jesús? ¿Y quién es Jesús? ¿Y cómo es eso? Entonces, claro, y lo filosofaron desde la filosofía que tenían, la del momento, la helenista, la grecorromana, no hay que darle vueltas, sí, y entonces pues hicieron un gran servicio, pero qué bueno, pero qué bueno. Lo que pasa es que esa filosofía se acabó hace ya bastantes siglos y nosotros todavía queremos seguir explicando el cristianismo con las verdades helenistas, grecorromanos, la helenización del cristianismo. Es, como decía otro teólogo, decía, es la mejor inculturación que hizo el cristianismo, la mejor y la única. No ha hecho ninguna más. No ha sabido inculturarse en ninguna otra filosofía o cultura. Y eso es lo que ahora habría que hacer. Bien, pues entonces me estoy acordando de Gandhi, Mahatma Gandhi, que tiene escrito, y no por un momento, sino que era una gran tesis suya, decía, el hinduismo no tiene verdades. El hinduismo no incluye verdades. Las verdades filosóficas, científicas, eso son fuera, ¿verdad? Son otras cosas. No tiene nada que ver con el hinduismo. El hinduismo no sabe de eso. Los hinduistas sí saben, estudian, tal, pero el hinduismo no. Usted puede pensar lo que quiera, vamos, lo que sepa, lo que deba, lo que concluya, lo que... Usted será una persona responsable, no pensará cualquier cosa, ¿verdad? No, usted será responsable, pero usted es el responsable, usted piense lo que cree que tiene que pensar y déjeme a mí pensar lo que creo yo que tengo que pensar, pero no me diga que no, es que como somos hinduistas, pues tenemos que tener esta verdad en común. No, no. La religión no es verdades. No son verdades. Es como mezclar dos cosas que están en planos distintos, ¿no? Que no chocan. Bueno, pues hay una religión
digo que puede haber más, pero la nuestra en concreto, el cristianismo, pues por ese origen que tuvo, esa emigración de los primeros discípulos de Jesús que pasaron al mundo helenista y allí se encontraron que venían de una secta del judaísmo y que tenían que dialogar con la cultura ambiente si querían ser alguien y si querían decir algo razonable para aquella sociedad, que era un propósito muy bueno, pues asumieron la filosofía del tiempo y hicieron una síntesis que luego ya se perfeccionó. Bueno, se perfeccionó, se logró una síntesis nueva, cuando de nuevo el mundo helenista perdido pues pasó por las obras de Aristóteles que se tradujeron vía el mundo musulmán, el Islam, en la Escuela de Traductores de Toledo, y llegó a Centro Europa, y allí Santo Tomás hizo de la nueva síntesis recuperando el helenismo. Volvíamos a la misma cosa. Y desde entonces todavía en el siglo XIX, pues bueno, pues León XIII, ¿verdad? Al final, el neoescolasticismo, la escolástica renovada, neoescolasticismo, nada de la filosofía perenne. Ángela María, la filosofía perenne. ¿Puede haber una filosofía que sea perenne? O sea, que esta es, sí, sí, esta es la eterna, esta es la... Las demás son pasajeras, pero esta queda para siempre, esta es la filosofía perenne. Y es la de la Iglesia. Y entonces quiere decirse que nosotros tenemos que pensar todas esas cosas así y que no se pueden expresar en otro lenguaje. No, no. Porque cada lenguaje está acomodado y este está discernido y elaborado siempre en referencia a lo religioso, y es el que mejor lo vehicula. Bueno, pues vean, el nuevo paradigma dice, hay que recuperar la verdad. Bueno, ya sabemos que venimos de un tiempo en que se ha mezclado todo. ¿Eh? Y por las circunstancias históricas y también por las concupiscencias históricas de las instituciones, pues la religión lo fue todo y no había forma de distinguir, no había madurez suficiente, como la teología y la teología primero y después la filosofía fueron, o la filosofía y la teología fueron como la gran madre de las ciencias, hasta que las ciencias se fueron separando una detrás de otra. Conforme se complejificaba el mundo, lógicamente, pues cada parte adquiría su autonomía y su verdadero estatus, ¿no? Entonces ha pasado lo mismo. La religión un tiempo ha dominado la sociedad y le ha impuesto sus formas de pensar, su moral, todo, y era la fuente máxima y la autoridad máxima y la que dictaba lo que había que pensar. Bueno, eso se acabó. Eso se acabó. La Edad Media también se acabó. Y entonces, sin embargo, en el mundo muy cristiano y muy de las comunidades cristianas tradicionales, pues eso hemos seguido hasta el Concilio Vaticano II, que por ejemplo, el primero que admitió que la sociedad tiene que ser laica en su organización, no a la cristiandad. Por ejemplo, en España, eso para el Concilio Vaticano II, para la Iglesia española, que estaba en régimen de cristiandad, una sociedad católica con un concordato y donde la Iglesia tenía un prestigio, no un prestigio, un privilegio tremendo, y donde no se reconocía ninguna otra religión, ni se reconocían figuras sociales necesarias como por ejemplo el matrimonio, que no fuera el católico. El que no aceptaba el matrimonio católico, pues no se podía casar, no estaba casado, estaba amancebado. Pero bueno, ¿cómo es esto posible? Una sociedad que no reconocía derechos, ¿no? Bueno, porque ella es la que mandaba, ella es la que decía, ella era la verdad. Se acabó. Se acabó con el Concilio Vaticano II, pero ahí empezó. Allí empezó, y todavía hoy mucha gente no acepta que una religión sin verdades. Oiga, no, que es que Dios creó el mundo en 7 días, pero 6 días. ¿Qué dice usted? Que no, pero sí, es que lo pone en la Biblia, pero es que la Biblia no es libro de ciencia. Y lo dice la Iglesia, y el Papa ha dicho, y en 1906 dijeron que los 11 primeros capítulos del Génesis tienen carácter histórico. Son historia, no son símbolos. Ni son filosofía, son historia, las cosas fueron así. Dios creó el primer día tal cosa, en el segundo tal otro, lo dice. ¿Y cómo puedo crear las plantas antes del sol? O qué sé yo, hay varias incongruencias, pues ese orden no me parece muy lógico o no me parece verosímil siquiera, ¿no?
Entonces, no, pero es que lo dice la ciencia. No, oiga, no, la religión no sabe nada de ciencia. Los hombres creyentes y los hombres y mujeres religiosos, eso sí, sí, pero la religión no. No me puede imponer nada porque ella no tiene ninguna competencia. Y puede estar equivocada. Y ha estado equivocada, empedernidamente equivocada. ¿Mm? Cuando Galileo miró por primera vez, hay que reconocerle el derecho de que fue el primero que vio las lunas de Saturno, porque fue el primero que miró por un telescopio, aunque fuera muy rudimentario, que solo tenía, no sé si 8 o 30 aumentos. Nada, una miseria. Ahora tiene no sé cuántos cientos de miles de aumentos nuestros actuales telescopios. Pero él lo vio allí, pues no se le reconoció, no, porque la Biblia dice, y esto está en la Biblia, y usted contradice, el centro del universo es la Tierra. Oiga, que yo veo por el agujerito otra cosa, pues usted está equivocado. Pues miren ustedes por el agujerito, pues no quiero mirar, porque no tengo por qué mirar, porque yo tengo otro libro donde sé la verdad. Un avasallamiento, una superioridad. Tenemos que pedir perdón. No lo hemos hecho nosotros, pero nos sentimos solidarios con esta culpa histórica que han cometido las religiones y en concreto los cristianos, pues también reconocemos unos graves pecados. No basta con ponerle una estatua a Galileo, hace falta pedir perdón, pedir perdón. Rehabilitaron a Galileo con una estatua en los jardines del Vaticano, pero ¿cómo que rehabilitaron a Galileo? Galileo siempre estuvo rehabilitado, él estuvo siempre en lo cierto. A la que había que rehabilitar es a la Iglesia, que estuvo equivocada e impuso su equivocación. Entonces, no nos pase más. La religión tiene que acomodarse y nosotros también a este nuevo estatus que no ha venido ahora con los nuevos paradigmas, sino que ya viene desde el Vaticano, que es un nuevo paradigma y que hay que profundizarlo. No solo separación iglesia-estado, no solo separación iglesia-política, sino separación religión y verdades. La religión tiene que ser una religión sin verdades. La religiosidad es otra cosa. No tiene que ver nada con pensar y hay que dejar de pensar ya de la religión como cosas que tiene usted que creer porque estos son los dogmas. No hay dogmas. No hay verdades inmutables, ni hay verdades definidas, ni hay verdades hechas dogmáticas a votación. Se reunieron los padres conciliares, votaron y eso a partir de ese momento es dogma. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Es que no tiene ni un ápice de verosimilitud epistemológica ni ontológica. Entonces, vean, este es un punto importante. El nuevo paradigma es este. Incluye esto, una religión, una religiosidad, una espiritualidad sin verdades. La espiritualidad es otra cosa. Claro, nos tendremos que explicar con lenguajes y por tanto con conceptos y con teologúmenos y sí, con categorías, sí, pero siempre sabiendo que la religión, la religiosidad no incluye verdades y que yo me puedo sentir libre. Me puedo sentir libre. Este nuevo horizonte que se abre cambiando el, el Badén y la rasante, entramos en este nuevo horizonte, ahí voy a ser libre, estoy siendo libre, me siento ya en ese horizonte cada vez que me siento libre porque sé que la religiosidad no es con verdades. Hay mucha gente que todavía las tiene y bueno, pues yo lo respeto y le comprendo. Y yo lo comprendo y sé lo que siente porque yo lo estuve ahí, pero yo compartiría con ella, con esa persona, esa otra experiencia de que se puede pensar de otra manera y seguir siendo tan religioso o más y con más profundidad y con más libertad sobre todo. Y siempre la libertad es ideal. Gracias, saludos.